Antes de continuar con nuestra serie, quisiera retomar el estudio de otra palabra en el vocabulario de la Biblia. La palabra de hoy es gentiles. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Bueno, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra significa naciones o gente que está al margen de Israel o que no pertenecen al pueblo de Israel. Lo que significa es una multitud de personas del mismo origen. En el Imperio Romano los términos griego y gentil eran usados indistintamente. Recuerde, por ejemplo, Romanos 1:16. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Así vemos que ambas palabras son usadas indistintamente. A propósito, esa no es la única aparición de la palabra allí en Romanos. También aparece en capítulo 2, versículos 9 y 10, y también en capítulo 3, versículo 9. En 1 Corintios 10:32, Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí tenemos la división que Dios hizo de la humanidad en tres grandes grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Todos los integrantes de la raza humana están en uno de estos tres grupos. En efecto, usted puede ser un judío no salvo, un gentil no salvo o un miembro de la iglesia de Cristo. Cuando un judío o un gentil nace de nuevo, este es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, según 1 Corintios 12:13, que dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, etc. Por lo tanto, tenemos este uso de la palabra gentil. Todos los miembros de la raza humana están en una de estas tres categorías. La experiencia de la salvación, esto es, cuando uno sinceramente ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, dicha salvación nos une en un solo cuerpo, tanto a los judíos como a los gentiles, de tal manera que ya no existe diferencia entre ambos. Bueno, esto es suficiente por hoy para la palabra gentil. Si el Señor quiere, en nuestro próximo programa consideraremos la palabra Getsemaní. Para continuar con nuestro estudio en la carta de Pablo a los Efesios, vamos a orar. Padre amoroso, te agradecemos por el gozo que da el servicio cristiano, por el privilegio de compartir tu palabra santa, y te agradecemos por todos nuestros amigos que están escuchando ahora. Señor, te pedimos que un ministerio especial de tu palabra alcance hoy los corazones de cada oyente de acuerdo a la necesidad de cada uno. Padre, si alguno necesita fortaleza y consuelo, no importa qué necesidad sea, Señor, utiliza este programa para suplir esa necesidad. Y Señor, como oramos antes, si el corazón de alguna persona que nos esté escuchando ahora se fue enfriando, que no esté funcionando como un miembro del cuerpo de Cristo en la manera que debería, apoyando la causa de nuestro Señor Jesucristo, oh Dios, concede victoria en aquel corazón. Salva a los perdidos, edifica a tus hijos, querido Señor, y llama nuevamente a los que están apartados. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abra su Biblia por favor en Efesios capítulo 4. Estamos considerando este tema de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Usted recordará que en capítulo 1, versículo 23, la iglesia es nombrada como su cuerpo, refiriéndose a Cristo. Aquí, en el capítulo 4 y versículo 12, las últimas 4 palabras de este versículo nombran a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así podemos ver que si cada miembro del cuerpo funciona como debiera, entonces estará contribuyendo al buen funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, cuando cada miembro está en su lugar y funcionando como debiera, de acuerdo al trabajo efectivo de cada parte, se añade al cuerpo fortaleza y alimentación y hace que éste crezca para su edificación en amor. Cada miembro tiene que mirar a la cabeza que es Cristo, y cuando hacemos esto, encontramos que no existe don o parte que no sea utilizada en una relación de interdependencia mutua. Mire, recuerdo que en una ocasión yo tuve una uña encarnada. Nunca me hubiera imaginado que una uña encarnada pudiera inutilizar mi cuerpo.
Me dolía desde la punta de la cabeza hasta la punta de cada dedo. Esa uña había estado penetrando allí y no podía caminar. Todo me dolía. Ni siquiera podía disfrutar mi comida, ni tampoco dormir, hasta que fui al médico para que me la cortara. Como puede ver, ese miembro del cuerpo tan pequeño, aquel dedo del pie, había causado que el cuerpo completo perdiera su habilidad para funcionar. Así como la incapacidad de un miembro del cuerpo humano quita fuerza y limita la utilidad del cuerpo completo, así aquel cristiano que no está creciendo espiritualmente puede obstaculizar el crecimiento del cuerpo de Cristo y puede impedir que la Iglesia realice con efectividad el trabajo que Dios la llamó a hacer. Yo tengo un peso especial en mi corazón hoy por algunos de ustedes, queridos cristianos que nos escuchan y que están apartados. Quizá a usted no le agrade esta palabra apartado, pero si no está en comunión con Dios, si su vida de oración no es efectiva, si usted no está activo sirviendo en su iglesia local, si no está ofrendando a la obra de Dios, entonces algo anda mal. Como miembro del cuerpo de Cristo, usted está limitando la utilidad del cuerpo. Y he orado sinceramente por usted hoy, antes de salir al aire, que de alguna manera Dios utilice este programa para alcanzar su corazón y el de cualquier otro cristiano que se haya apartado del camino. Hoy hay muchos cristianos como Demas. Cuando Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 4 y versículo 10, él dijo: Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Mi hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo recibe gracia y dones del Señor resucitado a través del Espíritu Santo. Y de la manera que Él creó el cuerpo humano para que todos los miembros crezcan juntos, así ha planeado para que su cuerpo, que es la Iglesia, también crezca. Quiero que observe una frase en el versículo 12. Es esa frase que dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es muy importante y tiene relación con el tema que estamos tratando, el cuerpo y la importancia del trabajo de cada miembro. Los dones fueron dados para el perfeccionamiento de los santos. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que nosotros los cristianos somos inmaculadamente perfectos? Cierta mañana vino un hombre para decirme que no estaba de acuerdo con mi doctrina. Él creía en la erradicación de la naturaleza pecaminosa y me dijo, por 20 años él no había pecado ni en pensamiento, ni en palabra, ni en hechos. Mis queridos oyentes, eso no es lo que la palabra perfeccionamiento significa. No existen los cristianos perfectos, no. La vieja naturaleza adámica nunca ha sido totalmente erradicada del Hijo de Dios. Aquel hombre había sido engañado o era el peor mentiroso e hipócrita que yo haya conocido. Pero quiero darle a él el beneficio de la duda y decir que posiblemente él había sido engañado. Simplemente no entiende la enseñanza de la palabra de Dios, porque Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me agrada creer que aquel hombre que les conté ha sido engañado. Él no comprende la palabra de Dios. Él cree que es un cristiano perfecto, que no ha pecado en pensamiento siquiera, ni en palabra o acción por 20 años. No voy a enojarme con ese hombre, pero me gustaría preguntarle en la presencia de su esposa, que ha vivido con él por 20 años, y que me diga que él no ha pecado en pensamiento, palabra o hechos en 20 años de convivencia. Este no es el significado de la palabra perfeccionamiento aquí en Efesios 4:12. En el idioma griego, aquella palabra tiene la misma idea que otra que encontramos en Mateo 4:21. Cuando el Señor Jesús estaba eligiendo a sus discípulos, se acercó a dos hombres cuyos nombres eran Santiago y Juan. Ellos eran hermanos, estaban en un barco y eran pescadores. Y leemos allí en capítulo 4 y versículo 21 que nos dice que estaban remendando las redes. Sus redes estaban rotas y tenían que ser reparadas. ¿Sabe? Esta palabra está asociada a la palabra perfeccionamiento. A algunos cristianos son como las redes rotas que necesitan ser remendadas. En Gálatas 6:1 se dice que son como huesos rotos que necesitan ser puestos en su lugar nuevamente, o huesos descoyuntados. Dice el texto Gálatas 6,
1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar aquí significa unir o fijar un hueso roto. Así vemos que hay cristianos que son como redes rotas o huesos quebrados, hermanos que han caído y que necesitan ser restaurados. Posiblemente usted sea uno de ellos, que no está funcionando como debiera, que fue salvo para comprometerse junto a otros miembros del cuerpo de Cristo para un feliz y armonioso servicio. Así como una red rota no puede ser utilizada para pescar, de la misma manera un cristiano que no está en comunión con Dios no puede ser utilizado para ganar las almas de las personas, para pescarlas. Pero en algún momento todos nosotros nos hemos sentido identificados con algunos hijos de Dios. Quizá nosotros mismos fuimos esa persona, y como una red rota llena de agujeros o con un hueso quebrado que necesita unirse de nuevo, necesitábamos ser remendados o fijados de nuevo. ¿Es usted uno de esos cristianos hoy? Los dones que el Señor ha dado individualmente a cada creyente y a la Iglesia como cuerpo son el medio a través del cual Él trabaja para restaurar a sus santos. Cuando los santos son restaurados, entonces están listos para realizar la obra del ministerio. ¿Sabe? Nos edificamos mutuamente y es eso lo que edifica al cuerpo completo de Cristo. Cuando estamos funcionando, es decir, cuando cada miembro está trabajando, es entonces cuando estamos preservando la unidad del cuerpo. Estamos contribuyendo a la madurez del cuerpo y estamos hablando la verdad en amor. Querido hermano, ¿necesita usted hoy alguna reparación o ajuste? ¿Está su red con algunos agujeros? ¿Es usted como un hueso quebrado que necesita ser enyesado? ¿Está usted activo, amando al Señor, sirviendo al Señor en comunión armoniosa con hermanos y hermanas en Cristo? ¿Disfruta usted compartir con otros el ministerio de Dios? Mire, si no es así, algo está mal. Dios le ha salvado con su gracia y misericordia, pero recuerde también que Él le ha hecho abundante provisión, Él le ha dado abundante provisión para cualquier ajuste que sea necesario en nuestra experiencia cristiana. Recuerde, todos tenemos nuestros momentos de debilidad. Todos nosotros hemos pasado por tiempos de frialdad de corazón, cuando hemos interrumpido nuestra vida de oración, cuando ya no tenemos el valor ni el corazón para testificar a otros acerca del Salvador. Mire, todos hemos pasado por esas clases de experiencias, cuando no podíamos leer siquiera, estudiar o disfrutar la palabra de Dios. ¿Estoy hablando a alguien en esta condición hoy? Oh, mi querido amigo, mi oración ha sido a tu favor hoy, y lo repito, he orado especialmente por usted, por ti, antes de venir a este micrófono para que Dios obre en tu corazón, en su corazón. Si solamente pudiéramos reparar esos huesos quebrados, si solamente pudiéramos remendar esas redes rotas. Estoy hablando de cristianos, remiéndenlos, repárenlos, pónganlos de nuevo en el servicio al Señor. Algunas veces he deseado que cada cristiano que escucha este programa haya hecho una sincera oración por este ministerio. Yo creo firmemente que si cada cristiano que escucha este programa simplemente tomara un minuto, me refiero a 60 segundos, y orara para que Dios utilice este tiempo de estudio bíblico para salvar a los perdidos y animar y fortalecer y alimentar a los santos, creo que esas oraciones serían muy valiosas en el trono de Dios. Remendemos las redes rotas, restauremos los huesos quebrados, ayudemos a otros cristianos a volver a la comunión con Dios y con los hermanos, y la iglesia funcionará como debe hacerlo, como un cuerpo. Avancemos por favor al versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Allí Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esta es la cuarta vez que Pablo utiliza la palabra andar en Efesios. Recordemos que la palabra andar significa manera de vivir. Es la forma en que nos comportamos en la vida. Recuerda que aparece primero en Efesios 2:2, refiriéndose a la pasada manera de vivir,
Luego aparece en Efesios 2:10, donde se refiere a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la vimos por tercera vez en Efesios capítulo 4 y versículo 1, cuando se refiere a la manera digna en que debe andar hoy un creyente. Ahora, aquí tenemos la cuarta vez en que aparece la palabra en Efesios, y es en el versículo 17, y se refiere a cómo el mundo nos ve, la manera característica del andar del creyente. ¿Le ha ocurrido alguna vez que cuando el Hijo de Dios se comporta de la manera que Dios quiere, resulta ser diferente ante los ojos del mundo? El mundo no entiende el comportamiento del cristiano. En estos tiempos, conocer a un hombre o una mujer que siempre habla la verdad, que siempre es honesto y cortés, que manifiesta amor, que no es egoísta, el mundo lo ve como algo extraño. Puede que el andar correcto de un cristiano no sea incluso aprobado por el mundo. Pueden llegar a pensar que somos extrañas criaturas. Dios quiere que marquemos la diferencia. Algunas veces las acciones de los cristianos no están de acuerdo a la palabra de Dios, lamentablemente. Un hombre puede testificar que cree ciertas cosas y aún ser incorrecto en la forma en que vive, en que habla. Sus acciones no corresponden con su profesión de fe. Conozco personas como estas. En realidad puedo mirar atrás en mi vida cristiana, mi amigo, y señalar tiempos en que fui inconsciente. Y aún hoy a veces tengo que batallar con esto. Déjeme ser sincero con usted. Pero tenemos que vivir de acuerdo a las reglas. Y cuando nosotros, los cristianos, obedecemos la palabra de Dios, entonces es un andar correcto. El cristiano debe marcar la diferencia, debe comportarse diferente al mundo. El cristiano puede comportarse de acuerdo a las Escrituras por el poder del Espíritu Santo que vive en él. La vestimenta espiritual del hombre nuevo, debe ser usada en lugar de las ropas del viejo hombre. Tenemos esta enseñanza ante nosotros a partir de este versículo aquí en Efesios capítulo 4 versículo 17. El propósito de Pablo es mostrar a los creyentes cómo debe ser su nuevo modo de vida y quiere aclararnos a todos nosotros que nuestra forma de vida como creyentes debe ser diferente a nuestra antigua manera de vivir. Y debe ser diferente también a la de los inconversos de hoy en día. Amados, si nosotros somos salvos verdaderamente, entonces debe haber un cambio en nuestra manera de vivir. Debemos vivir como aquellos que tienen un conocimiento verdadero y un entendimiento claro, no solo de la manera en que Dios salva, sino también de la manera correcta de vivir. Si nosotros como cristianos practicamos las cosas que la gente inconversa practica, y nos comportamos en la manera en que los inconversos se comportan, entonces evidenciamos una falla de entendimiento de la palabra de Dios y de nuestra obediencia a ella. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo no está simplemente hablando al aire, no está arrojando palabras. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, él está testificando, está haciendo un solemne llamado en el nombre de Jesucristo. Como gente nacida de nuevo, aquellos a quienes Pablo escribía, de inmediato reconocerían la marca de autoridad divina en sus palabras y prestarían atención a lo que él tenía para decirles. Estoy seguro, querido oyente cristiano, usted y yo consideramos la palabra de Dios como la palabra inspirada del Dios viviente. Por lo tanto, usted y yo debemos aceptar lo que Pablo ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo como algo dirigido a nosotros con autoridad. Y debemos considerar estas escrituras de la forma en que lo hacían los efesios. Ellos debían mostrar un andar correcto. No debían andar como los otros gentiles en la vanidad de sus mentes. Cuán vanidosos son los inconversos hoy. Ahora, cuidado, los cristianos no deben ser vanidosos. No tenemos nada que nos permita serlo. Usted me ha escuchado decir más de una vez que yo no tengo derecho de estar ante este micrófono. Este no es un derecho propio. En mí mismo no tengo derecho de ser representante y ministro de Dios. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios.
En otras ocasiones le compartí que yo no me gradué en la escuela secundaria hasta que cumplí 30 años. Y tenía 44 cuando me gradué de la universidad, porque no tengo nada que no haya recibido. Un joven estudiante me preguntó una vez: «Doctor Strauss, he estado leyendo su comentario. ¿Es un pensamiento original suyo?». Y yo le contesté: «Joven, yo nunca tuve un pensamiento original en toda mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo he recibido. Lo he recibido. Dios ha usado a alguien para impactar mi vida y darme todo lo que soy y todo lo que tengo. No tengo nada que sea original. No caminemos en la vanidad de nuestra mente». Mis queridos amigos, ustedes pueden tener mejor apariencia que yo, pueden tener más dinero que otros cristianos, puede haber alcanzado un escalón en la escalera del éxito mucho más que otros hijos de Dios, pero no permita que todo esto se le suba a la cabeza. No se envanezca de nada en esta vida terrenal. Ningún cristiano es un poco mejor que otro. Yo no soy mejor que el cristiano más pobre que me está escuchando. No soy mejor que el cristiano más débil que me está escuchando. No soy mejor que aquella persona que tiene solo un poco de educación. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Lo que somos es por la gracia de Dios. No caminemos en la vanidad de la mente. La vida del cristiano, que no es más considerado como judío o gentil, está en contraste con la vida de los judíos y con la vida de los gentiles que no han sido salvados. Cuando usted a diario se encuentra con una persona que no ha nacido de nuevo, verá que para esa persona ser vanidoso es algo natural, normal. En los negocios, en el deporte, en la política, todos quieren ser el mejor o están luchando para serlo. Nosotros los cristianos no luchamos para ser los mejores. Nosotros queremos magnificar al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús: «Él debe crecer, yo debo disminuir, yo debo menguar». Es decir, más de Jesús y menos de mí mismo. Es este el significado que tenemos aquí en Efesios 4:17. No caminemos en la vanidad de nuestras mentes, no seamos vanidosos, no seamos orgullosos, no seamos engreídos, no busquemos engrandecernos a nosotros mismos, busquemos edificar el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo. Esta es una verdad maravillosa para aprender y espero, queridos oyentes, que no la vayan a perder, Aquellos primeros cristianos estaban rodeados de personas y costumbres paganas. Por lo tanto, ellos podían ser tentados a regresar a las prácticas pecaminosas del mundo. Bueno, lo mismo sucede hoy en día. Para una persona inconversa es algo natural ser orgulloso y engreído, pero cuando nuestras mentes están llenas de la palabra de Dios y estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios, entonces no nos comportaremos como personas inconversas. En Romanos 1:21, Pablo acusa al inconverso de haberse envanecido en sus razonamientos. Romanos 1:21. Nuestras vidas ahora deben conformarse a la palabra de Dios, mi hermano. La humildad debe caracterizar a cada hijo de Dios. Y yo confío, queridos amigos, que ese será el deseo suyo y el mío hoy. Bueno, hasta aquí podemos llegar por causa del tiempo. Dios mediante, estaré de regreso a la misma hora y en la misma frecuencia radial. Y hasta que ese momento llegue, fortalézcanse mirando hacia arriba,